Bueno, muy bienvenidos a la Cátedra de Farmacología. Mi nombre es Juan Pablo Ricarte, soy el profesor encargado de la cátedra. Es un gusto para mí empezar las clases y estos son videos que vamos a ir grabando y que vamos a ir, que la idea es que lo vean y lo podamos discutir en clase después. El primer gran tema de nuestra materia es la farmacocinética y básicamente la farmacocinética es todo lo que nuestro cuerpo le hace a los fármacos, todos los cambios o caminos o procesos que sufren los fármacos durante su paso por nuestro cuerpo, ¿sí? Es una ciencia biológica, como les vengo diciendo, que estudia las acciones y las propiedades de los fármacos en los órganos, sabiendo que fármaco es cualquier sustancia química que se utiliza tanto para el tratamiento como para la curación, como para el diagnóstico o como para la prevención de una enfermedad o para evitar la aparición de un efecto fisiológico no deseado, por ejemplo, un síntoma. ¿Mm? Y droga, clásicamente, es una sustancia habitualmente de origen vegetal o obtenida por manipulación sencilla que pega con esta definición de fármaco. ¿Cómo definimos o qué es lo que ha pasado en todos estos años? Hoy estamos acá en el año 2000 y tomamos cosas para los síntomas y para las enfermedades desde hace muchísimo tiempo. Antes había pócimas mágicas y remedios derivados de las plantas o de cualquier otra, de cualquier otro ser, digamos, algunas veces insectos. Pero poco a poco, tanto la industria química, las ciencias y el comercio han ido uniéndose, han ido perfeccionando las pócimas inicialmente, después las sustancias y después las moléculas. Y finalmente, hoy por hoy tenemos fármacos bien identificados con una fórmula molecular bien identificada y que habitualmente se utiliza algo totalmente específico, cuando antes eran pócimas magistrales y así va evolucionando nuestra farmacología. ¿Mm? Em, en la farmacocinética, que hemos dicho que es estudia el curso temporal de las concentraciones de los fármacos y de sus metabolitos en los líquidos biológicos y en las excretas, acá construimos modelos para interpretar algunos datos y es un proceso dinámico. Y esto es muy importante donde todos los procesos ocurren simultáneamente. Si yo tomo un comprimido, lo estoy absorbiendo, lo que se fue absorbiendo inicialmente se va metabolizando en el hígado, se va distribuyendo por los órganos, mientras otra parte de ese comprimido todavía se sigue absorbiendo, ¿no? O sea que no es que primero se absorbe todo, después se metaboliza todo, se va absorbiendo, se va metabolizando, se va distribuyendo y se va eliminando. Y la farmacocinética clínica, que es algo a veces complejo de entender porque lleva muchas matemáticas, se plantea como objetivo alcanzar y mantener las concentraciones plasmáticas necesarias para conseguir lo que yo quiero sin llegar a producir toxicidad. O sea, yo tengo que mantener las concentraciones de ese fármaco en sangre acordes a lo que la patología del paciente necesita. ¿No? ¿Cuáles son los conceptos básicos de farmacocinética? La sigla LADME. L es liberación, y esto vamos a ver en precinética, cómo se liberan los fármacos en nuestro organismo. Y después tenemos lo que hacemos nosotros, lo que nuestros órganos les hacen a los fármacos. Absorberlos, distribuirlos, metabolizarlos o excretarlos. Nosotros tenemos un fármaco, ¿sí?, que se administró. ¿Mm? Esa administración del fármaco la vamos a hacer entrar nosotros mediante la absorción. La absorción va a generar una concentración determinada del fármaco en sangre. Eso va a lograr que el fármaco se distribuya por todos los órganos y llegue a los distintos tejidos. En caso de que así sea, hay fármacos que no llegan bien a los tejidos. Y a su vez, le va a mandar parte de lo que se distribuye, se va al riñón también. Y el riñón también tiene capacidad de excretarlo. Y parte se va al hígado. Y el hígado tiene capacidad de metabolizarlo. ¿Mm? A su vez,
el fármaco va a llegar entre todos los lugares donde llega al sitio de acción, donde tiene que ejercer el efecto, va a ejercer un efecto farmacológico, eso nos va a dar una respuesta clínica y esto va a decir, che, el fármaco es eficaz. ¿Mm? O quizás nos diga, no, no hemos logrado eficacia, pero hemos logrado toxicidad. Lo primero, cómo administro el fármaco, eso es la precinética. Lo segundo que hemos visto acá de cómo el fármaco se absorbe, se distribuye, se elimina, eso es la farmacocinética. Después lo que el fármaco nos hace a nosotros, cómo modifica nuestras respuestas fisiológicas, eso es la farmacodinámica. ¿Mm? Estos son importantes conceptos para los primeros trabajos prácticos. Entonces vamos a desglosarlos un poco. Después hablaremos de precinética, pero sí tenemos que hablar de absorción. Ustedes saben que las membranas plasmáticas son las membranas biológicas nuestras y que son liposolubles porque son una bicapa, son lipídicas, perdón, porque son una bicapa de fosfolípidos que lo que hacen es permitir el paso de una sustancia si realmente la sustancia es liposoluble, porque ahí el fármaco o la droga o la molécula va a atravesar la membrana sin ningún problema, porque es lipídica y atraviesa una membrana que es liposoluble. Hay algunas moléculas que necesitan facilitación mediante una proteína. ¿Mm? O hay algunas moléculas que hacen un transporte paracelular. Cualquiera de estos transportes se llama pasivo. ¿Por qué? Porque tiene que ir a favor de un gradiente de concentración. De un lugar donde está más concentrado a un lugar donde está menos concentrado. ¿Mm? Y una vez que no existe más un gradiente de difusión, el fármaco no se absorbería más. Hay algunos fármacos que utilizan transporte activo, donde hay un montón de transportes activos. Esto no me voy a detener porque esto es más química biológica, pero básicamente hay transportes activos mediados por ATP, hay transportes activos mediados por cotransportadores o contratransportadores, hay endocitosis, pinocitosis, etcétera, que hacen que fármacos que no están en condiciones por gradiente de concentración de absorberse, se puedan absorber, obviamente con gasto de energía, y esta es la clave y lo distintivo del transporte activo al transporte pasivo. La difusión pasiva ocurre sin gasto de energía, esto lo hemos hablado, la mayoría de los fármacos usa difusión pasiva. Los fármacos en general tienen que cumplir ciertos requisitos o ciertas características para transportarse en forma pasiva. Primero, no deben estar ionizados, porque ganar electrones o perder electrones y adquirir carga, ya sea positiva o negativa, hace que dejen de ser liposolubles. Tienen que ser liposolubles como regla general, obviamente a favor de un gradiente de concentración, y tienen que tener en general tamaño pequeño. El transporte activo, como les había aclarado antes, es independientemente del gradiente de concentración, con gasto de energía. Las membranas biológicas en el intestino no son infinitas, pero se comportarán como si fuesen, porque la superficie de absorción es enorme en el intestino. En cambio, la cantidad de proteínas que pueden transportar fármacos, ya sea en difusión facilitada o en transporte activo, son contadas. Entonces son mecanismos que son saturables y que pueden tener competencia. Son específicos y el transporte es unidireccional. ¿Cuáles son los factores que afectan la absorción de los fármacos? Y cuando hablo de absorción, salvo que haga una excepción, voy a hablar de la absorción intestinal, que la mayoría de los fármacos se da por vía oral. La superficie de absorción, si un paciente tiene un intestino corto o le han hecho una colectomía, que es una escisión del colon, esos pacientes van a tener distinta absorción que un paciente normal. El flujo sanguíneo absorbente o flujo transmembrana, que es lo que se va llevando del fármaco. Nosotros vamos absorbiendo fármaco y ese flujo de membrana va llevando por oleadas todo el fármaco que yo absorbo. Y de hecho, el flujo de transmembrana es que me mantiene el gradiente de concentración. Si no, un fármaco se podría absorber solamente una parte, porque una vez equiparadas a ambos lados de la membrana la concentración del fármaco, no se podría absorber más. Pero como lo que va entrando, la sangre se lo va llevando, el gradiente de concentración se mantiene gracias a este flujo. La carga eléctrica del fármaco, que ya hemos hablado, que no tiene que estar ionizado, la estructura química, factores fisiológicos,
o patológicos, por ejemplo, como les he contado, un paciente con un síndrome de mala absorción puede tener una absorción totalmente alterada cuando la enfermedad está activa y una absorción normal cuando la enfermedad está callada, por así decirlo. Y hay interacciones farmacológicas que vamos a ir viendo. Entonces, cuando yo doy el fármaco circula por el intestino lo va absorbiendo, llega al hígado y el hígado puede metabolizarlo o no, y el fármaco va a llegar finalmente a la circulación. Este hígado, gracias a la circulación portal, es un gran frenador de hiperdosis de fármacos. Habitualmente la dosis que yo doy acá de un fármaco que se absorbe se metaboliza en gran parte en el hígado. El hígado tiene la función de transformar todo lo liposoluble, que es lo que habitualmente se absorbe, porque el hidrosoluble se absorbe poco, todo lo liposoluble en hidrosoluble. ¿Para qué? Para que una vez que el fármaco llegue al riñón se pueda eliminar sin problemas y ya vamos a ver por qué. Entonces el hígado la llegada de todo lo que absorbió el intestino al hígado y el metabolismo hepático del hígado antes de que el fármaco llegue a la circulación general, eso se denomina metabolismo de primer paso. Y es el metabolismo que se da después de la administración por vía oral de un fármaco. ¿Cómo un fármaco se puede distribuir? Bueno, ustedes saben que si yo en un recipiente inyecto cierta cantidad de fármaco, o sangre inyecto cierta cantidad de fármaco, la inyección va a hacer que la concentración plasmática de ese fármaco aumente en el tiempo, y en este caso, como es un compartimiento estanco, no se va a modificar, ¿no? Va a ser siempre la misma la concentración en la sangre. Ahora, si yo le estoy dando constantemente a la sangre, más sangre, y además tengo eliminación, lo que se podría dar como absorción y acá eliminación, yo voy a tener una concentración inicial del fármaco grande, porque es lo que inyecto inicialmente, y a medida que pasa el tiempo, una caída de la concentración plasmática dada principalmente por la eliminación de a poquito que estoy generando. Esto es teórico. Esto no sucede para nada en nosotros, ¿ah? Porque nosotros tenemos compartimientos. Nuestras membranas plasmáticas separan los órganos, separan las células de adentro de afuera, separan lo que es la sangre que circula de lo que está en el intersticio y separan hasta las mitocondrias del citoplasma de las células. Por lo tanto, nada está uniforme en nuestro organismo, y hay un volumen que se llama extravascular y está la sangre, y por acá debe estar el hígado, y por acá órganos de menor perfusión como por ejemplo la grasa, la piel. Y por lo tanto, no es lo mismo la concentración que yo voy a tener acá que la concentración plasmática que voy a tener acá, aunque parezca lo mismo, no es lo mismo. Y en estos casos, la curva que voy a dibujar va a ser esta. Doy el fármaco y a medida que pasa el tiempo lo voy eliminando. Esto que está representado acá es lo que yo veo que está acá y solamente acá. Porque al paciente yo no le puedo pinchar la mitocondria para dosar el fármaco, pinchar el globo ocular para dosar cuánto fármaco hay, pinchar un pelo para dosar el fármaco que hay ahí, o pinchar el hígado para ver la cantidad de fármaco que hay en el hígado. Yo en el paciente solo puedo ver su sangre, ¿ah? Y por lo tanto, el volumen extravascular lo desconozco, la concentración plasmática en el hígado la desconozco, la concentración en la grasa la desconozco. Esto es una visión de la concentración plasmática. Sin embargo, todo lo que se eliminó no es lo mismo que acá. De acá yo sé que se eliminó porque es un solo compartimiento. Acá es lo que está fuera de esto, que puede ser que se haya eliminado una parte, pero puede ser otra parte que esté en el volumen extravascular, o en el hígado, o en la grasa. El fármaco entonces se libera, y para liberarse hablamos de precinética, posteriormente se absorbe y ingresa a nuestro organismo. El fármaco ingresa a un compartimento central que es la sangre y los órganos con mayor perfusión.
se puede unir a proteínas o no. Habitualmente los liposolubles se unen a la albúmina, que es la proteína que más frecuentemente transporta los fármacos. También el fármaco libre puede ir a sitios diana o a los receptores donde tiene que ir a actuar y donde yo quiero que vaya a ejercer el efecto. También puede ir a reservorios tisulares que habitualmente conservan el fármaco con sí y lo van liberando de a poco. O también puede ir a un sitio de acción donde yo no quiero que vaya, pero tampoco puedo evitar que vaya y generarme una reacción adversa. A su vez, puede ir del plasma al hígado, donde va a sufrir biotransformación. Esa biotransformación me va a dar metabolitos y posteriormente el fármaco y esos metabolitos se van a excretar. Ese es el ciclo general de un fármaco que pasa por nosotros. Factores que afectan esta distribución. Bueno, está la irrigación de la sangre. Si un órgano está isquémico, por ejemplo, no le va a llegar cantidad de fármaco suficiente. Lo mismo que para absorción, las características físico-químicas del fármaco va a hacer que atraviesen o no las membranas una vez que se absorbió. La unión a proteínas plasmáticas, que hemos dicho que la albúmina es la más importante. Y también el fármaco se puede unir a proteínas tisulares y eso es una realidad. Existe lo que se llama redistribución del fármaco. ¿Sí? ¿Qué es? Que es que la concentración en plasma de un fármaco disminuye rápidamente porque se distribuye hacia otros tejidos como la grasa. Como les había dicho recién, el fármaco, lo que yo puedo ver, solamente está en el plasma. Si yo inyecto un fármaco a un paciente y rápidamente la concentración plasmática cae, es que el fármaco se ha distribuido por todos los órganos y no ha quedado nada, no ha quedado absolutamente nada en la sangre. Está en el hígado, en la grasa, en el riñón, en el cerebro, pero no hay nada de nada en el plasma. Y por eso se habla de redistribución, porque una vez que llega la grasa al cerebro, en esos órganos actúa como un reservorio, y ese reservorio después no lo elimina, sino ese fármaco que está en el hígado, en la grasa, en el cerebro, vuelve al plasma de a poquito. ¿Mm? Esto, si bien no es la norma, se puede dar en algunos fármacos. ¿Y qué es lo que ocurre? Como yo doso concentración plasmática y veo que no hay nada, yo le aumento la dosis. Y en realidad hay mucha droga en el cuerpo y lo único que estoy haciendo es intoxicar al paciente. Y por otro lado, volumen de distribución, que es un concepto que cuesta a veces, es el líquido en el que parece distribuirse el fármaco. Por eso le decimos volumen aparente de distribución. ¿Dónde? La dosis sobre la concentración plasmática me va a dar el volumen de distribución. ¿Qué quiere decir? Que si yo di una dosis muy grande y mi concentración plasmática es muy pequeña, el volumen de distribución va a ser muy alto. ¿Y qué quiere decir? Que yo inyecté 1 gramo, supongamos, de un fármaco X por vía endovenosa, o sea que todo el fármaco está dentro de mi cuerpo, y la concentración plasmática es muy chiquitita, es 0,001 nanogramos por mililitro, el fármaco ese yo sé que está en mi cuerpo, pero no está en el plasma, está en cualquier otro lado, se fue y se pegó en el corazón, se fue y se pegó en el músculo estriado, está en la grasa, pero no está en el plasma. Por lo tanto digo que el volumen de distribución es muy alto, ¿sí? En cambio, si yo doy una dosis pequeña y la concentración plasmática es alta, yo puedo inferir que el fármaco que acabo de dar se queda en el plasma. Y por lo tanto, la concentración plasmática es alta y el volumen de distribución es bajo porque el fármaco no atraviesa las membranas para irse de la sangre. Obviamente que muchas variables intervienen en este volumen de distribución. La principal es la concentración plasmática, porque a mayor concentración plasmática, menor volumen de distribución, pero quien más juega en todo esto es la edad, el género, el peso y los procesos patológicos de los pacientes, como edemas, citis, embarazadas, ancianos, etc. Fíjense el volumen aparente de distribución, cómo puede cambiar. Esto es un volumen normal y esto es lo que realmente ocurre. ¿Mm? Esto es si yo tuviese
uniformemente todo, pero yo tengo todo separado por membranas. ¿Sí? Entonces yo no soy un organismo unicelular donde adentro está todo desparramado. Yo tengo compartimientos, tengo células separadas por membranas, separadas por vasos, por tejido mesenquimal, etcétera. Entonces, habitualmente la distribución de una droga suele ser así. Un poquitito en el plasma, un poquitito en el líquido intersticial y mucho en el fluido intracelular. Y esta es la idea. ¿Mm? Cuando, como les digo que el volumen de distribución es dosis sobre concentración plasmática, en este caso, si yo di una dosis de 500 miligramos y la concentración plasmática es de 5 miligramos por litro, el volumen de distribución va a estar expresado en litros, 100 litros. ¿Mm? Estos 100 litros quieren decir que yo necesito 100 litros para diluir todo el fármaco que he dado a la misma concentración plasmática que tengo en sangre. ¿Mm? Es un concepto por ahí muy complejo de entender, pero acuérdense que es un volumen aparente de distribución. Y en cuanto a los compartimientos, sabemos que hay compartimientos que son centrales, que están formados por el plasma, por los órganos con mayor irrigación, como el cerebro, el corazón, el riñón y el hígado. ¿Sí? Hay un compartimento periférico superficial, que son órganos medianamente irrigados, ¿sí? Por ejemplo, la piel y el músculo. Y por último, compartimentos periféricos profundos, que son más que nada depósitos tisulares, porque son órganos con muy poca irrigación, como el hueso y el tejido adiposo. Fíjense, esto es una dosis endovenosa de un fármaco que en sangre la concentración hace esto, fíjense, la inyecta en sangre y rápidamente cae la concentración plasmática. Sin embargo, a hígado llega rápido y también empieza a irse porque el hígado está bien irrigado. El músculo esquelético está medianamente irrigado también, llega y se empieza a ir acá a los 25 minutos aproximadamente. Fíjense lo que ocurre con el fármaco eliminar. Se empieza a eliminar, fíjense, a los 2 minutos que lo empecé a dar, se empieza a eliminar, se empieza a eliminar. Y acá, a las 2 horas, casi eliminé la mayor parte del fármaco. Y mucho fármaco que, si bien llega de a poquito al tejido adiposo, empieza a inundar el tejido adiposo y pasadas las 2 horas, la mayor parte del fármaco está en tejido adiposo. ¿Sí? Esto es el ejemplo de, por ejemplo, un anestésico que es el tiopental, que tiende a acumularse en la grasa. ¿Sí? Y yo en sangre, si yo le saco sangre a los 90 minutos al paciente, digo, no, no hay nada de tiopental. Que no hay nada. Miren la cantidad de tiopental que tengo en el tejido adiposo. En eso tengo que tener mucho cuidado. Porque esto en algún momento vuelve a la sangre y actúa como reservorio. ¿No? El metabolismo de los fármacos, esta parte es bastante fácil, sea en el hígado. En realidad cualquier órgano puede metabolizar los fármacos, pero el órgano de excelencia para el metabolismo de los fármacos es el hígado. El objetivo, como les he hablado antes, es convertir en hidrosoluble lo liposoluble y sobre todo en no tóxico lo que es potencialmente tóxico. Existen casos en los cuales el hígado convierte algo no tóxico en tóxico, que son muy contados, y algo no activo en algo activo. ¿Sí? Profármacos en fármacos activos. Los metabolismos pueden ser de fase 1, que se dan en los microsomas hepáticos por encima del citocromo P450. Son reacciones de óxido-reducción y de hidroxilación, básicamente, que son cadenas de electrones que trafican electrones, perdón, las proteínas del citocromo y que básicamente ponen o sacan cargas a fármacos o le agregan grupos hidroxilados. Acá en fase 1, el fármaco, la estructura molecular no cambia, solamente adquiere alguna carga. Y si se adquiere carga, yo les he dicho que se transforma de lipo en hidrosoluble. Y en fase 2 son reacciones que habitualmente ocurren fuera del citocromo, excepto la conjugación, y que hay una enzima que une el fármaco con un grupo, como por ejemplo conjugación con glucurónido, con grupos metilos, con grupos sulfatos, entre otros. Entonces la molécula cambia y el fármaco de esa manera se transforma en hidro o liposoluble, en hidrosoluble. Perdón. Hay un montón de factores que afectan
a las enzimas hepáticas, sobre todo las enzimas del citocromo P450. Podemos tener inductores o inhibidores enzimáticos. ¿Ah? Ya vamos, ustedes van a poder ver después cuáles son los ejemplos de inductores y de inhibidores, pero hay fármacos que inducen al citocromo P450 y hay fármacos que inhiben al citocromo P450. Y por lo tanto, tengo que estar atento porque si hay otro fármaco que se metabolice por el citocromo y yo estoy induciendo el metabolismo, si el fármaco A induce el metabolismo del citocromo P450 y el fármaco B sufre metabolismo por el citocromo P450, el fármaco B va a ser mayormente metabolizado y por lo tanto no voy a tener buen efecto del fármaco B. Lo inverso es si el fármaco inhibe. Si el fármaco inhibe el citocromo P450 y doy un fármaco que se metaboliza por ahí, el fármaco no se va a metabolizar y voy a tener efectos muy marcados del fármaco B. Pero aparte de los fármacos que puedan modificar el citocromo, existen factores nuestros como personas que afectan al citocromo. La edad, el recién nacido y el anciano tienen hígados. El recién nacido inmaduro y el anciano que ya no funciona bien, que afectan al citocromo. El sexo y las hormonas, los varones solemos metabolizar más. Obviamente que hay factores genéticos, cada persona individualmente metaboliza distinto. Y obviamente que hay factores patológicos como la insuficiencia hepática, la insuficiencia cardíaca, la insuficiencia renal, que afectan el metabolismo de los fármacos. Obviamente un paciente cirrótico no va a tener un citocromo competente y va a depender pura y exclusivamente de la conjugación. Y por último, la excreción de fármacos. La excreción la puede realizar cualquier órgano, así como el metabolismo, pero el órgano encargado de excretar un fármaco es el riñón, ¿sí? Y acuérdense que en el riñón se eliminan sobre todo los fármacos hidrosolubles, ahí vemos por qué. Hígado y pulmones pueden eliminar gran cantidad de fármaco también, y hasta piel, sudor y lágrimas, y el pelo son sitios de eliminación. El pelo y las uñas son sitios de eliminación y de importancia, por ejemplo, forense a la hora eh, de dosar fármacos en esos sitios porque lo eliminan de a poco y queda rastro durante mucho tiempo en el pelo y las uñas. Y obviamente, para el feto tiene mucha importancia la eliminación por leche materna y por la placenta porque puedo tener problemas por fármacos que se eliminen por ahí. ¿Mm? La eliminación renal depende sobre todo del filtrado glomerular, de la secreción tubular y de la reabsorción tubular. No se olviden que el riñón filtra por presión. Habitualmente los fármacos que se filtran acá son los que no están unidos a albúmina. Y una vez que el fármaco se filtra, si el fármaco es liposoluble, se va a reabsorber por el túbulo, ¿ah? Porque va a atravesar las membranas y por lo tanto eso no va a servir para eliminar el fármaco. Por eso el hígado tiene que transformar en hidrosoluble lo liposoluble para que una vez que filtre por riñón se pueda ir definitivamente por orina. Y el clearance decimos que es igual a la dosis sobre el área bajo la curva. Es directamente proporcional a la dosis, ¿sí? E inversamente proporcional al área bajo la curva. El área bajo la curva es un concepto que vamos a ver más adelante. Esto es asociación y absorción, perdón, y eliminación. Son procesos exponenciales en sentido opuesto. Cuando doy un fármaco al principio, la absorción le gana a la eliminación. Acá se absorbe y se elimina en igual cantidad, por eso la concentración plasmática se mantiene estable. Y acá la eliminación empieza a ganarle a la absorción y se termina eliminando. Las resultantes cinéticas decimos que pueden ser de primer orden o de orden cero. La resultante cinética de orden cero habla de que un mecanismo cinético es saturable. La cinética de orden 1 habla de que un mecanismo cinético es proporcional a lo que se está planteando. Supongamos, dejen de mirar acá porque esto no tiene sentido. Si yo digo que la absorción del propanolol, que es un fármaco, es del 80%, si doy 100 miligramos se absorben 80, si doy 200 se absorben 160, si doy 300 se absorben 240. Siempre va a ser el 80%. Eso, en porcentaje, es cinética de primer orden. Un porcentaje de absorción, de metabolismo, de eliminación.
Sin embargo, hay fármacos que siguen la saturabilidad, porque el sistema encargado de dar esa variable cinética se satura, porque utiliza carriers, porque se absorbe por transporte activo, porque se metaboliza por una determinada enzima y punto. Eso hace que fármacos, supongamos, de todo lo que se da, se absorben 500 miligramos. Por lo tanto, si doy 200 miligramos, se absorbe todo. Si doy 400, se absorbe todo. Si doy 500, se absorbe 500. Si doy 600, se absorbe 500. Si doy 1000, se absorbe 500. Si doy 10.000, 500. Si doy 1.000.000, se absorben solo 500. El mecanismo es saturable y después de un punto no puedo seguir absorbiendo. Orden cero, saturabilidad. Primer orden es todo proporcional. ¿Sí? Vida media. ¿Qué es la vida media? Es el tiempo que tarda la concentración plasmática de algo en bajar a la mitad. ¿Mm? Hay varias vidas medias, la tisular, la del efecto, la de las reacciones adversas, pero lo que más nos importa es la plasmática. Si un fármaco arranca con 10 de concentración plasmática y baja a 5, el tiempo que demora de 10 en llegar a 5 es la vida media. ¿Ah? Y fíjense, esto es la concentración plasmática y en cada vida media voy a ir a la mitad. Si tenía 10, en una vida media voy a ir a 5, en otra vida media voy a ir a 2,5, en otra vida media voy a ir a 1,25. Por lo tanto, eh, decimos que llegamos a la concentración plasmática en estado de equilibrio cuando pasan varias vidas medias. ¿Y qué quiere decir esto? Esto quiere decir que yo necesito 5 a 7 vidas medias para alcanzar la concentración plasmática en estado de equilibrio. ¿Y por qué? Por lo siguiente, si yo doy un fármaco que supongamos que tiene una vida media de 1 hora, ¿sí? Del porcentaje que doy, ¿sí? Que empiezo la infusión, supongamos que empiezo una infusión, pero a la hora, en teoría, si yo paro la infusión, a la hora voy a tener el 50%. Si vuelvo a dar un 100% de la dosis, ¿sí? A las 2 horas, como tengo 50% que me quedó de la dosis previa, más 100% de la dosis nueva, son 150. A las 2 horas voy a tener 75. Ahora vuelvo a dar otra dosis, ¿sí? O sea que tengo 100 de la dosis nueva más 75 que me quedaron, la mitad a la tercera hora de eso va a ser 87. Y así la mitad va a ser 94, y así me voy acercando a esta línea que es lo que estoy dando. Entonces yo a la quinta vida media voy a estar dando 100 y voy a estar eliminando 94, 95. Eso habla de que lo que estoy dando es lo que se me va. O sea, he logrado un equilibrio en la concentración plasmática. Doy 100, se me van casi 100. Aproximadamente entre la quinta y la séptima vida media logro eso. Si el fármaco tiene 1 hora de vida media, lo lograré a las 5 horas. Si el fármaco tiene 24 horas de vida media, lo lograré a los 5 días. Eso es concentración en estado de equilibrio. Y el área bajo la curva es la superficie por debajo de los gráficos que relacionan la concentración plasmática con el tiempo. Es como un videíto de la concentración plasmática en función del tiempo. ¿Qué ocurre? Representa la biodisponibilidad del fármaco y es directamente proporcional a la dosis. Mayor dosis, mayor área bajo la curva. Esto es una concentración intravenosa, ¿ah? Donde pongo todo de entrada, porque la concentración plasmática de una intravenosa se da 100% directamente a la sangre, y es la dosis sobre el volumen de distribución por la constante de la eliminación, y como esto es el clearance, es dosis sobre el clearance, como habíamos visto inversamente antes. Y cuando es oral, se va absorbiendo de a poquito, de a poquito, de a poquito. Acá hay un equilibrio entre lo que se absorbe y lo que se elimina, y acá se va eliminando. Como acá no hay absorción, sino solamente pongo el fármaco en la sangre, a partir de acá es todo eliminación. Pero como acá los procesos coexisten, acá acuérdense que hay una zona de equilibrio y acá la eliminación le gana. Cuando es por vía oral, es también
la fracción que se absorbe, ¿ah? Y la dosis sobre el clearance, la fórmula para el área bajo la curva. La biodisponibilidad siempre se compara con la endovenosa. ¿Por qué? Porque en la endovenosa todo está biodisponible. El 100% es biodisponible, porque meto todo directamente en la vena. En cambio, en la oral se tiene que absorber. Y es la velocidad y magnitud con la que un principio activo accede al sitio de acción. ¿Mm? Siempre la endovenosa es el 100%, la intramuscular un poquito menos, subcutánea un poco menos, y la oral es bastante menos, siempre. No solo porque se absorbe poco, sino que también a veces el hígado transforma los fármacos en compuestos inactivos y evita la llegada de un fármaco activo a sangre. Finalmente, algunos conceptos importantes. Biodisponibilidad es la cantidad de medicamento administrado en cada toma. La dosis es la cantidad de medicamento administrado en cada toma. El intervalo de dosis es el tiempo que debo cumplir entre dos tomas, ¿ah? Que habitualmente lo hacemos con una vida media, ¿no? Los fármacos tienen una vida media de 12 horas, entonces le decimos al paciente, bueno, tome cada 12 horas. Y por último, dosis de mantenimiento, que es la cantidad de medicamento que se administra para mantener el efecto farmacológico una vez que se obtiene una concentración plasmática o lo que traduce la concentración plasmática una buena respuesta clínica. Por ejemplo, los beta bloqueantes, yo quiero que el paciente tenga una frecuencia cardíaca de 50 latidos por minuto. No me hace falta dosar el fármaco, pero sí tengo que ver que el paciente tenga 50 latidos por minuto. ¿Mm? Eh, La dosis de carga es cuando uno hace una dosis de ataque. Como yo para lograr una concentración plasmática en estado de equilibrio tengo que tener de 5 a 7 vida media, a veces no tengo ese tiempo. A veces el paciente está grave y yo necesito lograr antes eso. Eso se llama dosis de carga. ¿Ah? Y se administra habitualmente 2, 3 o 4 veces la dosis habitual para lograr llegar a la dosis a la concentración en estado de equilibrio antes. ¿Mm? Concentración en estado de equilibrio ya lo vimos y esto ya está visto. Esto es lo que es esto es un fármaco en infusión continua, la cinética que figura. Esto es un fármaco administrado una vez al día, fíjense, tengo que dar dosis más grandes. Y esto es un fármaco administrado cada 8 horas, 3 veces por día. Fíjense que el que se da cada 8 horas genera menos picos que el que se da una vez al día y menos valles que el que se da una vez al día. ¿Por qué es importante esto? Porque yo acá puedo tener toxicidad del fármaco, ¿m? Y acá puedo caer en ineficacia del fármaco. Por lo tanto, no sería bueno eso. Concentración en estado de equilibrio es lo que hemos visto recién hace un rato, ¿m? Que es igual a la dosis sobre el volumen de distribución por la constante de eliminación por la variación del tiempo, ¿m? O dosis sobre el clearance. Estas son algunas fórmulas para que después las vean. Y esto es lo que les quería decir. Muchas veces uno tiene una ventana terapéutica y yo doy el fármaco por vía oral, se va absorbiendo, y recién acá empieza a hacer efecto, porque antes no tenía efecto. Esto es ineficacia, por debajo de esta línea es ineficacia. El fármaco llega a un punto donde lo que se absorbe es igual a lo que se elimina, se empieza a eliminar, y llegado acá ya no tengo efecto. Si bien lo tengo al fármaco en el cuerpo, no hay efecto. Esto se llama ventana terapéutica y lo que yo quiero es que el fármaco esté acá, porque esta es mi ventana terapéutica. Por encima de esto hay toxicidad, por debajo hay ineficacia. ¿Mm? Estos son distintos tipos de absorción que no vienen al caso. Y los conceptos clave de esta clase son todo lo relacionado a liberación, absorción, distribución, metabolismo y expresión, precinética, que es muy cortito y que es bastante fácil de entender, la farmacocinética clínica, que habla de las dosis, los intervalos de dosis, las dosis de carga y las concentraciones en estado de equilibrio, algunas fórmulas, no todas, solo algunas, y las curvas de concentración plasmática y tiempo. Muchas gracias, chicos. Espero que les haya servido y
y nos vamos a estar viendo seguramente para aclarar todas estas dudas y no mucho más.